Tiene la palabra el asambleísta Juan Cárdenas. Señor presidente, colegas asambleístas, un indulto es una facultad privativa del Ejecutivo y como tal debería basarse en una serie de consideraciones que justifiquen esa decisión que termina por perdonar, olvidar la razón por la que se sometió al imperio de la justicia. Deben haber motivaciones elevadas, razones que justifiquen una decisión de esta naturaleza. Creemos que una exhortación de esta naturaleza debe ser formulada en el marco de la Constitución y de la ley para evitar que se convierta en una exigencia que transgreda la facultad de la función judicial. Si las motivaciones son de carácter humanitarias, si se considera que los delitos por los que fueron condenados las personas privadas de la libertad y por encontrarse en el cordón fronterizo en un hacinamiento vergonzoso y lamentable, las consideraciones deben mirar un poco más allá. ¿Por qué el hacinamiento? ¿Por qué las sentencias no corresponden a la proporcionalidad del caso juzgado y resuelto por los jueces y tribunales? Estas consideraciones pueden ameritar que esta exhortación, sin afectar para nada la facultad que tiene el Ejecutivo, sirva para establecer caso por caso las razones que permitan un tratamiento especial que, repetimos, es el perdón, es la dispensa de una sentencia legalmente tomada por un juez, dictada por un juzgador y en firme. Sin embargo, vale la pena que aprovechemos para desvirtuar conceptos que se vienen repitiendo con la intención de volverlos verdades porque le han dicho innumerables veces. Que la ley de servicio público dice que es inconstitucional. Organizar al sector público, darle sus derechos, establecer las jerarquías, los salarios, la estabilidad, los derechos y los deberes, está previsto en la Constitución. Evitar los regímenes de privilegio, de excepción, que convierte a la sociedad
en segmentos de primera, de segunda y de tercera. Esa es una tarea de un Estado democrático, un Estado de derechos y de justicia. Y efectivamente, para considerar las especificidades de ciertos sectores de nuestra sociedad, es que sabiamente se estableció un régimen general de la seguridad social y regímenes especiales para los policías y para los militares. Esto responde a una lógica, porque en la seguridad social ordinaria existen más de 3 millones de afiliados que con sus aportaciones financian las prestaciones previstas, sobre todo la atención de salud y jubilación. Pero en los regímenes de la Policía Nacional y de los militares, la situación cambia. No puede crecer el número de afiliados porque esas instituciones responden a una política específica de crecimiento limitado. Y allí es necesario que el Estado ecuatoriano financie las prestaciones, porque no pueden hacerlo a través de los aportes de los afiliados. Esa es la razón por que existen regímenes diferenciados. Esta explicación responde a la necesidad de racionalizar el debate, sin respuesta a actitudes muy livianas que se inspiran aún en el odio para justificar aquello que siempre han dicho, descalificar una ley como la del servicio público que sirvió de pretexto para el 30S, para tomarse el poder, pero no pudieron, porque ahí el pueblo hizo lo que no había ocurrido en años. Salió a las calles para defender la democracia, para defender a su presidente legalmente elegido. Eso les duele. Pero luego que conocieron de la verdadera naturaleza de la ley de servicio público, entendieron que se trataba de homologación salarial, de escalonamiento de derechos, de reconocimiento de todo aquello que le había negado un Estado centralista. Esto para que quede en la retina de nuestro pueblo. Aquellas leyes que fueron pensadas en función del bienestar ciudadano son aquellas que perduran, son aquellas que se mantienen, a diferencia de aquellos proyectitos de ley que plantean Le para resta un cerrar minuto, brechas, señor legislador. para quedar bien con pequeños sectores, aquellas actitudes que le deben al país hoy día, como por ejemplo la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para destruir los derechos de los trabajadores, para privatizar los bienes del Estado y afectar las propiedades estratégicas del Ecuador de todos. No lo vamos a permitir. Vamos a mantener una actitud vigilante a fin de que esos proyectos que favorecen a un pequeño sector de privilegiados que se tomaron el poder sin ganar las elecciones, respeten el derecho de 17 millones de compatriotas. Gracias, señor presidente. A usted, señor legislador.